Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar la presentación o la clase de anillos corneales intraestromales presentados por la doctora Gabriela Molina, fellow de segmento anterior del IMOC, y agradecidísimos con la colaboración que nos va a prestar hoy la doctora Claudia Pasillo de coordinar el presente seminario y honrarnos, pues, gracias a su experiencia con los comentarios finales para este seminario. Gracias por haber aceptado la invitación, Claudia. Y apenas termine Gabriela, pues esperamos tus comentarios, ¿ok? Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ustedes, Cecilia. Mucha suerte, Gabriela. Bueno, Adelante, gracias. Gaby. Buenas Adelante. tardes, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los anillos corneales intraestromales. La implantación de los segmentos de anillos intracorneales representa una opción mínimamente invasiva, una opción quirúrgica mínimamente invasiva para aquellos pacientes con queratocono en los que buscamos brindar una estabilidad y mejorar la refracción. Básicamente, la implantación de los anillos implica la modificación de la geometría corneal produciendo un aplanamiento. Esto se traduce en una mejora en las propiedades refractivas, que se traduce a su vez en mejora en la agudeza visual. Entonces, la implantación de los anillos lleva consigo mejoras del equivalente esférico, mejora en el cilindro, mejora en las aberraciones ópticas y mejoría de la agudeza visual, tanto con corrección como sin corrección de estos pacientes en los que realizamos este tipo de procedimientos. Los anillos intracorneales o o los segmentos de anillos intracorneales son pequeños dispositivos de polimetil metacrilato, que es un material bastante inerte, que se insertan dentro del estroma corneal. Inicialmente, Reynolds en 1978 fue quien creó el anillo o comenzó a implantar el anillo de, para la miopía, para tratar o corregir la miopía. Pero esto se dejó de usar un poco con el advenimiento del láser excimer y todas las cirugías queratorrefractivas, y fue hasta el año 2000 cuando Collin utiliza los segmentos de anillos intracorneales para el tratamiento del queratocono como tal. Desde entonces se han creado múltiples modelos de anillos intracorneales de diferentes grosores, de diferentes diámetros y de diferentes longitudes de arco para tratar todas estas diferentes condiciones con las que cursan estos pacientes. El mecanismo de acción de los anillos intracorneales, básicamente ellos actúan como elementos espaciadores que se introducen entre las fibras de colágeno del estroma corneal, produciendo de esta manera un aplanamiento. Eh, Prácticamente al realizar estudio de modelos finitos se ha determinado que el aplanamiento o el nivel de aplanamiento es directamente proporcional al grosor del anillo, es decir, mientras más grueso es el anillo que se esté implantando o el segmento de anillo que se esté implantando, mayor va a ser el aplanamiento. Y mientras menor sea el diámetro de la zona óptica de este anillo, el efecto de aplanamiento va a ser mucho mayor. Claro, este estudio se ha realizado o esto se realizó en córneas que no son queratocónicas. Y en las córneas que tienen forma de cono, esto no siempre es así, pero la previsibilidad no es tan buena, pero por lo general siempre mantiene esta ley de que a mayor grosor, mayor aplanamiento y a menor diámetro, mayor aplanamiento. Entonces, hay diferentes tipos de segmentos de anillos intracorneales, como ya les hablaba anteriormente. Uno de ellos son los INTACs. Los INTACs tienen una forma hexagonal al realizar un corte transversal. Aquí podemos observar la forma del anillo y cómo está implantado en el estroma corneal. Bueno, tiene una forma hexagonal, tienen un diámetro externo de 8 milímetros y un diámetro interno de 6,8 milímetros. Y ellos pues producen, aquí podemos ver en esta imagen como al implantarlos, producen cierta tensión en la geografía de la córnea, producen cierta tensión y producen un efecto de aplanamiento. Y podemos ver cómo al implantar los anillos
se produce un efecto de aplanamiento en el centro de la zona óptica. El grosor de estos anillos va de 210 micras a 450 micras con incremento de 0,05 milímetros y tiene un rango de corrección que va de 0 a 5 dioptrías y corrección cilíndrica que va de 2 a 4 de cilindro. Posteriormente se crea también los Intax SK. Estos ya no tienen una forma hexagonal, sino una forma ovalada y tienen un diámetro interior de 6 milímetros y una forma de sección transversal ovalada. Hay varios modelos, tenemos el Intax SK 400, de 400 micras para un valor, para pacientes que tengan queratometrías elevadas entre 57 y 62 dioptrías y cilindros mayores a 5 y el Intax SK de 450 micras para pacientes que tienen valores queratométricos mayores a 62 dioptrías y cilindro mayor a 5. Otro de los anillos intracorneales es el modelo o son los anillos de Ferrara. Estos anillos inicialmente eran completos, pero después se realizaron segmentos de anillos de 160 grados de longitud de arco. La forma de estos anillos en la sección transversal es triangular y esto genera un efecto como prismático que reduce los fenómenos fóticos en los pacientes. Los diámetros de estos anillos son de 4 milímetros el diámetro interno y 5,4 milímetros el diámetro externo para un anillo de zona óptica de 5 milímetros y de 5,4 milímetros el diámetro interno y 6,4 milímetros de diámetro externo para una zona óptica de 6 milímetros. Cuando hablo de diámetro interno me estoy refiriendo al diámetro de la curvatura interna y el diámetro externo hablamos de el diámetro de la curvatura externa del anillo. Bueno, bien, estos son de forma triangular, tienen una base constante de 600 micras para todos los espesores y diámetros y tienen segmentos de arco que incluyen longitudes de 90, 120, 160 grados y actualmente, o más recientemente, 210 grados. Los Kera Rings son muy similares a los anillos de Ferrara y la diferencia es que, bueno, tienen diámetros inferiores, la zona óptica es mucho más pequeña y los diámetros también. Tiene un diámetro interior de 4,40 milímetros y exterior de 5,60, son de polimetil metacrilato. De igual manera, los anillos a los Ferrara tienen una forma triangular, zonas ópticas de 5, 5,5 y 6 milímetros, un ancho de base igual de 600 micras con espesores variables que van de 0,15 a 0,30 milímetros. Y longitudes de arco que van de 90, 120, 160, 150, 210 y 355 grados. Estos Kera Ring de 355 grados son más que todos usados para los conos en forma de pezón y están disponibles en espesores de 200 y 300 micras. Otro de los anillos intracorneales es el anillo completo continuo de 360 grados, el MioRing, utilizado para la miopía y el queratocono con un diámetro que varía de 5 a 8 milímetros y un grosor de 200 a 320 micras. Básicamente, todos ellos pues buscan realizar el mismo efecto que es la estabilidad y la aplanación o el aplanamiento de esta córnea. Pero obviamente, como todo procedimiento quirúrgico, tiene una selección importante de los pacientes que son candidatos y los que no son candidatos para este procedimiento. Entonces, en estos pacientes debemos determinar muy bien la agudeza visual corregida y sin corregir. La topografía corneal, preferiblemente con topógrafos de elevación que me den tanto mapas anteriores como mapas posteriores, la aberrometría corneal, la paquimetría corneal, preferiblemente mapas paquimétricos para determinar el sitio de la incisión y el sitio donde va a ir implantado el anillo y determinar así el grosor corneal en este sector.
el análisis biomecánico corneal, bien sea con ORA o con Corbis. Y si es un paciente que es usuario de lente de contacto, es importante realizar todos los estudios imagenológicos, realizarlos cuando han hecho la interrupción del uso de lentes de contacto. Si hablamos de pacientes que usan lentes de contacto blando, lo ideal es que se quite los lentes de contacto blando una semana previa a la realización de los exámenes. Y si son pacientes que usan lentes de contacto gas permeable o rígidos, pues deberían quitarse los lentes por lo menos 2 semanas antes de realizar todos estos estudios. ¿Cuáles son los buenos candidatos para este procedimiento? Bueno, aquellos pacientes que tengan que sean mayores de 18 años, que tengan intolerancia a los lentes de contacto, una agudeza visual mejor corregida, menor a 0,6 en la escala decimal, una paquimetría corneal mayor a 400 micras en el sitio del túnel, ausencia de cicatrices corneales centrales y alineación de los ejes refractivos y keratométricos. Y si hablamos de pacientes embarazadas, pues de pacientes mujeres, pues obviamente que no estén embarazadas. En cuanto a la planificación quirúrgica, es importante determinar la ubicación del eje más curvo, la extensión del área de lactacia, el tipo de keratocono, el patrón de este keratocono y la refracción de este paciente. Todo esto porque para implantar los anillos intracorneales se han creado diferentes nomogramas. Por lo general, estos nomogramas están hechos por la casa comercial que planifica el anillo o que hace la planificación del anillo. Entonces tenemos los nomogramas como para entender por qué debemos implantar cada tipo de anillo, cuál es la mejor opción para cada uno de nuestros pacientes, aunque también los nuevos casas o las mismas casas comerciales han sacado o tienen en sus páginas, en sus plataformas, los calculadores para darnos estos datos de una manera más sencilla y más amigable. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el nomograma de los INTAX. Y aquí es súper importante determinar si el tipo del cono está centrado o descentrado. ¿Y cómo lo vamos a saber? Bueno, vamos a determinar si por lo menos el 5 o más del 50% del cono se encuentra dentro de los 3 milímetros centrales en el mapa de elevación posterior. Y hablamos de un cono descentrado cuando esta ectasia está o tiene por lo menos más del 50% fuera de los 3 milímetros centrales en el mapa de elevación posterior. Entonces, depende de si está centrado o no centrado o descentrado, vamos a determinar si vamos a usar segmentos de anillos simétricos o segmentos de anillos asimétricos o un solo segmento. También es súper importante la medición del eje más curvo, donde si es menor a 55, pues vamos a tener ciertos valores o ciertos espesores recomendados según la cantidad de dioptrías que se quieran neutralizar o corregir. Y si hablamos de valores keratométricos mayores a 55 dioptrías, pues también están todas sus opciones. De igual manera, en el caso de que sea un cono descentrado, pues también debemos ver el índice superior-inferior para determinar la simetría y saber si vamos a implantar los anillos de forma asimétrica o un solo anillo y según el defecto refractivo que tenga el paciente, pues determinar el espesor que vamos a implantar. Como les expliqué, bueno, cada una de las casas comerciales ha desarrollado su calculador para hacer esto un poco más amigable. Aquí, por ejemplo, tenemos el de Biotech con los anillos intracorneales de su marca y tenemos los datos que nos solicita, nombre del paciente, edad, eh, el número de identificación, el ojo, si estamos hablando de qué patología, si es queratocono o si es algún otro tipo de ectasia, el, la zona óptica del anillo, si vamos a utilizar anillos estándar o asimétricos, vamos a determinar cómo es la distribución de lactasia, si es simétrica, muy asimétrica o moderadamente asimétrica, y nos va a pedir los valores keratométricos, el eje más plano, el eje más curvo, la paquimetría en el área de incisión
Y nos va a pedir también, obviamente, la refracción. Y con eso nos va a dar el cálculo del anillo que mejor se adapta a cada caso para cada paciente, el sitio donde vamos a realizar la incisión eh, y cómo debemos realizar este procedimiento. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues tenemos, hay dos maneras de realizarlo, ¿sí? Está la forma o la implantación manual y la implantación o la creación de los túneles mediante el láser de femtosegundo. Entonces tenemos que realizamos primero una incisión previamente marcada la córnea en su punto central. Vamos a realizar una incisión con un bisturí de diamante calibrado a la profundidad deseada, que para los anillos intracorneales es de aproximadamente 70 a 80% del espesor. Entonces, con un disector de bolsa vamos a realizar las dos bolsitas donde vamos a a colocar el disector semicircular para la realización de los túneles. Una vez que ya tenemos las bolsitas y el ojo está eh, bajo succión, realizamos con el disector semicircular la tunelización en sentido horario para realizarlo y, nuevamente, y luego en sentido antihorario para salirnos y dejar nuestro túnel ya hecho. De igual manera, pues se repite para el otro lado si es necesario o si hablamos de un solo anillo por asimetría del cono, de un solo segmento, pues se realizaría solo uno. Posteriormente, se implanta el segmento de anillo y se fija con un punto de sutura. Vemos cómo se implanta bien, se asegura de que quede hasta el final del túnel y es súper importante asegurarse o asegurar el cierre del túnel para evitar la extrusión de los segmentos de anillo. Las contraindicaciones para este procedimiento, bueno, pacientes que tengan visión funcional a diario con lentes de contacto, pacientes menores de 21 años, pacientes que tengan cicatrices corneales previas y pacientes con paquimetrías inferiores de 400 a 450 micras en el sitio de incisión propuesto. En cuanto a las complicaciones, si bien es un procedimiento que es bastante seguro, que demanda una gran habilidad quirúrgica, pero es bastante seguro, no está exento de sufrir complicaciones. Hay complicaciones que están relacionadas con la implantación de los anillos, dentro de estas tenemos los defectos epiteliales, la formación incompleta del canal o una extensión de la incisión, la colocación asimétrica y superficial de los segmentos del anillo, es decir, que de un lado esté más profundo que del otro, la extrusión de los segmentos, una de las complicaciones más graves que sería la perforación de la cámara anterior, posoperatoriamente una de las complicaciones sería la infección, una queratitis infecciosa, también tenemos vascularización, y otras complicaciones menos frecuentes o más raras serían la presencia de halos nocturnos, el dolor por la transección de los nervios corneales, edema focal, inflamación, fluctuación de la visión, fotofobia y pérdida de la agudeza visual no corregida. Pero es importante que sepamos que eh, todo procedimiento quirúrgico pues, puede tener sus complicaciones y dentro de las que incumben a los anillos intracorneales están estas. Y también están los segmentos de anillos intraestromales halogénicos. Esto es una nueva técnica en la que se realizan anillos o segmentos de anillos intraestromales, pero son hechos con córnea donante. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, por lo general se hace con láser de femtosegundo y para la realización de estos anillos, primero tenemos que tomar la córnea donante, retirarles el endotelio y el epitelio, y con un trépano especial diseñado para esto, se hace o se cortan los anillos de la córnea del donante, se afinan muy, muy bien
se cortan a la longitud y al grosor deseado. Todo esto se hace de forma manual. Y una vez que ya tenemos nuestros túneles previamente hechos por láser de femtosegundo, pues se introducen. Se introducen con unas pinzas especiales bajo la técnica de empujar y alar. Y bueno, se introduce todo el anillo corneal allí. Y de igual manera se fija con puntos. En este caso, la doctora está colocando pues los dos segmentos de anillos intraestromales halogénicos, los corta, los coloca muy bien en su sitio y posteriormente pues los fija para que quede de forma segura. Así es como quedarían estos anillos una vez realizada su cicatrización. Y bueno, esto tiene grandes ventajas. Primero, porque eh, es un tejido corneal, es un tejido biológico que va a cicatrizar muy, muy bien y por no ser un elemento extraño ni ser tan rígido como los anillos intracorneales de polimetilmetacrilato, pues el paso de nutrientes y el intercambio de nutrientes en toda la córnea es mucho mejor. También estos tienen la particularidad de que para su implantación no es necesario realizarlo a una profundidad tan posterior como los anillos de polimetilmetacrilato que deben estar implantados al 70 u 80% de la profundidad para generar estabilidad en la córnea posterior, sino por no ser rígidos, pueden ir un poco más anteriores y la profundidad puede ser 50% de la paquimetría planificada para el sitio de la incisión. De igual manera, también se pueden implantar estos segmentos halogénicos en pacientes que tengan paquimetrías menores de 450 micras. Entonces ya no está como un rango mayor o un rango para tratar pacientes que no podemos tratar con segmentos de anillos de polimetilmetacrilato. Y la otra buena opción de este procedimiento es que se puede realizar crosslinking incluso en córneas empinadas al colocar o al producir el aplaneamiento con estos anillos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por conectarse. Esperamos sus comentarios, doctora Claudia. Muy bien, te felicito, Gabriela. Ya va que estoy tratando de poner la pantalla. Ah, ok, así estamos bien. Muy buena, bien resumidita, bien compacta y con la información necesaria para entender el mecanismo, sobre todo para los que están comenzando. Bueno, varias cositas que noté por acá. Bueno, la efectividad, yo tengo muchísimos años colocando anillos y de verdad que es increíble. Son muy pocos los casos que no responden. Yo lo que le digo a los pacientes es que lo peor que puede ocurrir es que no ocurra nada. O sea, que el anillo no haga efecto, que es muy raro, pero puede ocurrir. Y mi conclusión final del mecanismo de acción, aparte obviamente de la aplanación por el espesor, basada en la ley de espesores corneales de Barraquer, que tú lo explicaste muy bien, al adicionar tejido, aplanamos más, y mientras más pequeña es la zona óptica, aplanamos más, corregimos defecto refractivo y por lo tanto secundariamente corregimos visión. Pero la otra cosa que yo estuve observando durante muchos años es que ellos desplazan el ápex del queratocono al centro del eje visual. Y es allí donde el paciente logra como mecanismo de acción, creo que es lo que hace que se logre la mejor visión. Porque y cómo lo compruebas? Tú a veces pones el autorrefractor después del anillo y te da una loquetera. Te da -5 de miopía con -8 de astigmatismo y te dice, Dios mío, ¿qué hice? Y te asusta. Y resulta que pones a ver al paciente y el paciente te está viendo un 20/50 sin corrección, muerto de la risa. Y le pones un lente de contacto blando que antes no toleraba, o que se le caía o se le movía, y el lente de contacto se mantiene allí. Entonces, yo particularmente, bueno, yo no, hay estudios descritos que dicen que también el mecanismo de acción de elevar el ápex del queratocono al centro pupilar es una de las mayores ventajas del mecanismo de acción. Otra cosa es que la estéresis corneal es importante para el resultado. Mientras tengamos una córnea más rígida, que por eso es que yo, hablando de una vez del crosslinking, me gusta hacer primero crosslinking y después anillo. Hay las dos tendencias, ambas son válidas. Para mí la razón de hacer el crosslinking primero es que yo voy a trabajar mucho mejor, voy a poder implantar
un anillo de forma más segura, con un resultado más predecible en una córnea que tiene mayor histéresis, que tiene mayor rigidez corneal. Entonces, para mí, cuando hay necesidad, porque hay progresión demostrada del queratocono, primero hacer crosslinking y luego de un mes se puede hacer perfectamente el anillo. En cuanto a la forma, tuviste un triangular, es más bien piramidal la forma del anillo. De los Intacs es distinta, pero lo que son, digamos, toda la familia de los Ferrara, que de ahí deriva que era ring, corneal ring, y toda la familia de los ring que hay, son todas copias básicamente del anillo de Ferrara, que es el inventor. Y es piramidal, y la forma es importante a la hora de poner el anillo. Siempre tienes que fijarte cuando estás colocando el anillo que la base de la pirámide esté hacia abajo y el hexágono de la pirámide hacia arriba. Verificar siempre eso antes. Bueno, eso forma parte, digamos, de la curva de aprendizaje y creo que es un consejo válido. Otra cosa en cuanto a la paquimetría es sumamente importante. Las paquimetrías que nosotros hacemos, por ejemplo, con Orboscan o con cualquier topógrafo que te haga paquimetría que no sea de contacto, siempre debe ser como una guía para que tú tomes la parte que te da más delgada, el valor que te da más delgado, y de allí, en base al 80% del espesor corneal, tú calcules el anillo. Pero un consejo que se los doy, de verdad, es muy importante. Antes de colocar el anillo, y de abrir la caja, verificar siempre, o a menos que lo hagas antes del quirófano, paquimetría de contacto. Tanto donde vas a hacer la incisión, en el eje que ya me diste por el 5K de la topografía corneal, como vas por si es de 6 milímetros, a los 6 milímetros, y vas tanteando para que decidas realmente la profundidad, el anillo que vas a colocar, o sea, en las micras, y estar seguro, porque entonces si te evitas un dolor de cabeza, uno, perforación a cámara anterior, que después te voy a hacer otro comentario, tampoco es tan grave, ¿ok? Dos, extrusiones o migraciones de los anillos, o tres, que cuando los vayas a meter te cuesta muchísimo porque no estás en el espesor adecuado. Eh, Siempre estar seguro que estamos colocando el anillo al 80% del espesor corneal. ¿Y cómo lo sabes cuando lo estás poniendo? Porque cuando estás tunelizando, eso pasa suavecito. Eso pasa porque estás delaminando fibras estromales, no estás rompiendo, y tratar siempre, obviamente, de evitar falsos túneles, que también es otra complicación que puedes tener. Haces un falso túnel y luego el anillo no lo puedes introducir con facilidad. En cuanto a los nomogramas, básicamente yo creo que todos los nomogramas de todas las casas comerciales son bastante precisos, son bastante confiables, y con el tiempo, cuando ya vas agarrando experiencia, uno mismo va haciendo como variaciones. Uno tiene como, mira, a lo mejor no puedes ponerle, un paciente le toca un anillo, por ejemplo, de 300 micras y no te alcanza la córnea. Tienes que bajarle a 250. Entonces tú dices, bueno, ¿sabes qué? Le voy a poner arriba en la parte por donde tú que el cono sea inferior y pusiste ese allí, le voy a poner uno de 90, 150 micras. Y lo que quitaste de un lado, lo equibalanzas con el otro. Pero eso ya es una cosa que es con el tiempo. O sea, una persona que está comenzando no se puede poner a hacer lo que te, pues, no se puede poner a estar. Ya uno tiene como que su propio nomograma, pero tengo 20 años en esto, ¿ok? Pero sí, no descartar pacientes tampoco, y obviamente, perdón, otra cosa que es muy importante, la expectativa visual del paciente. O sea, no pintarles villas y castillos. Hay que ser muy claro que esto es una técnica ortopédica, básicamente, y que de manera secundaria que tiene beneficios refractivos, ¿ok? Pero no decirle al paciente ni que va a quedar viendo 20/20, nunca ofrecerle más de su mejor agudeza visual corregida con lentes de contacto, etcétera, etcétera. Bueno, ya te hablé de la paquimetría de contacto, de la profundidad de la córnea, y en cuanto a las complicaciones, bueno, yo tengo una charla que se llama El terror de los anillos, yo las he tenido todas, y en parte mi curva de aprendizaje, y te puedo decir que creo que la peor, la más grave, son las infecciones, porque no sé por qué motivo, razón o circunstancia, cuando son las infecciones, son por bacterias súper raras y súper difíciles de tratar. ¿Cuál es el motivo? Te digo que en un solo paciente de todos los míos infectados, que no han sido tampoco tantos, han sido dos gravísimos, y uno por un hongo y otro por una bacteria,
que no me acuerdo ahorita cuál era, no era una pseudomona, era otra, pero el niño se metió en una piscina a los 2 días. O sea que el motivo lo hay para infectarse. Y el otro era un muchachito que trabajaba en el campo, que fue el del hongo, entonces tenía también la razón, digamos. Pero yo es lo que más le temo, porque mira, migró, lo intentas colocar otra vez, no pudiste meterlo, lo sacas, incluso la córnea queda con memoria. Si el anillo tiene 3, 4 meses, esa córnea puede quedar un tiempo hasta con memoria y el paciente sigue viendo bien, y luego de 3, 4 meses le puedes implantar de nuevo el anillo. En cuanto a la perforación, ya una vez que tengas experiencia, vuelvo y repito, tú puedes agarrar, y si hiciste la incisión, ponte tú, en, en 180 grados, de la ahora 3, y por ahí perforaste, tú puedes suturar y hacer otra incisión con el bisturí del lado contrario, obviamente el mismo y hacer una nueva tunelización. Pero tienes que estar obviamente muy segura de lo que estás haciendo y eso te evita abortar el procedimiento. Y obviamente otra cosa que es importante en la técnica quirúrgica, tratar siempre de trabajar en seco, porque si tienes perforaciones de cámara anterior, van a pasar desapercibidas la salida de humor acuoso, porque la córnea está húmeda. Eh, bueno, creo que, no sé, básicamente, y la curva de aprendizaje, obviamente, entrenarse con alguien que sepa. Yo tuve la suerte de entrenarme con Albertazzi y con el mismo doctor Ferrara, y ir agarrando la mano quirúrgica. Lamentablemente, nosotros acá en Venezuela no tenemos intralace, porque ponerlos con intralace es, bueno, muy, muy sencillo, pero yo creo que un cirujano bueno de segmento anterior que tenga una buena mano puede hacer su túnel perfectamente con su maquinita del Intax o con el arito que lo han modernizado muchísimo, yo tengo el Kerarin, por ejemplo. Y si tienes buena mano quirúrgica e hiciste todos tus pasos, es una cirugía de pasos, que tú mentalmente tienes que estar muy taca, 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 esto aquí, esto así, esto así, y todo va a salir chévere. Bueno, obviamente en el postoperatorio va a haber dolor por desepitelización, algunos pacientes más, otros menos, dejar su lentecito de contacto por lo menos una semana. Yo siempre uso AINES, antiinflamatorio no esteroideo, con antibiótico y con cortisona, con corticoide, prednisolona preferiblemente, y mucha lágrima artificial, lubricación. No sé qué más puedo contarles a este grupo. Voy a hacer Espero que unas haya sido preguntitas. Gracias, doctora. nada, Gracias, tú, muy Claudia. bueno. Mira, yo he visto hacer la tunelización sin succión. ¿Cómo la haces tú? Sin succión porque yo no tengo yo no trabajo con un equipo de Kerarin, yo trabajo de Intax, perdón, yo tengo el equipo de Kerarin. Entonces son como unos lapicitos como los rabitos de cochino, ¿te acuerdas? De vías lagrimales, parecido a eso. Entonces ahorita hicieron dos modificaciones para trabajar una zona óptica de 5 y para trabajar una zona óptica de 6. Entonces es muy fácil porque se maneja digitalmente como un lápiz y tú haces tu tunelización. Si estás en el espesor adecuado, Fijas ese es fijas el ojito y haces tu tunelización. el ojito, porque yo por lo menos particularmente a mí no me gusta el paciente, yo no trabajo con pacientes sedados para anillos, ¿ok? Los mando a tomar un Lexotanil. ¿Por qué no sedado? Uno, porque tengo que tener la seguridad de que, eso es otra cosa importante en la técnica quirúrgica, de que el paciente esté viendo el centro de la luz, entre las luces del microscopio. Porque acuérdate que el queratocono, como el ápice está desplazado, el eje pupilar no es su eje visual, ¿ok? Entonces tú tienes que entrar en el centro del ápex del cono. Entonces tú tienes que decirle al paciente, para eso tiene que estar despierto. Y dos, ya, porque empecé a hablar de esto, ahorita se me fue la idea. Eh, Ah, pues estamos bueno, hablando de fijar el ojito o no. ok, y no lo fijo porque yo le digo al paciente que haga un movimiento contrario, si yo lo estoy tiraneando hacia la derecha, el que él trate de mover un poco el ojo hacia la izquierda. Y el mismo contrapeso del que está haciendo el paciente te ayuda a pasar el túnel. Si hace falta, pues sí, agarras una .12, una pincita de conjuntiva, un hisopo, con lo que tú mejor te manejes, pues a cada cirujano le funciona mejor algo. Y fijas el ojito con eso sin problema. Igualmente la sutura siempre la pones. No, yo no No. suturo. Ok. No, yo no suturo. Yo trato de hacer el túnel lo más largo posible, para que mis segmenticos me queden bien implantados
lejos de la incisión, profundos y siempre lejos de la incisión y obviamente lo más simétrico posible. Cuando son esos queratoconos en pezón, queratoconos asimétricos, no siempre tú los ves tan simétricos, ¿ok? Los anillos. Pero cuando son queratoconos en corbatina simétrico, este tipo de cono se ven muy bonitos, se ven bellísimos porque te queda bien centradito, pero básicamente es así. Yo particularmente es primera vez que oigo los segmentos de anillos halogénicos Yo tomados también, de córnea. yo lo había oído, pero no sabía que ya lo estaban haciendo. O sea, vengo siguiendo, digamos, la fase de experimentación, pero no sabía que ya los estaban implantando y está aprobado ya por la FDA. Eso te lo iba a preguntar, Gabriel. Mm, Bueno, el estudio como tal, yo no encontré el estudio, o sea, el estudio está publicado, pero no pude descargarlo porque está privado. Tiene uno que comprarlo, el de la doctora Susan Jacob, que es la que creó esta técnica. Pero los que revisé son estudios que, o sea, son papers que hablan de esos estudios y creo que sí ya está siendo aprobado. Ok, porque el otro que estaba investigando sobre eso era Jorge Alió, en Alicante, en España, y por ahí fue que yo empecé a leer de los anillos halogénicos, pero no, después no vi más publicaciones, ni en congreso, ni en... yo eh, pienso que debe estar todavía en fase de, digamos, que estén todavía estudiándolo, porque si no, a uno le habría llegado más información de que ya están aprobados y a mí no me ha llegado por A ninguna mí tampoco me ha llegado nada, ni con parte. los doctores. Yo me tengo interacción de otros países del mundo que son más avanzados. España que hacen trasplantes de córnea como arroz. Maiti Dadier que está siempre al día con todo lo que es córnea. Tampoco yo estuve trabajando con ella un año y tampoco lo estaba poniendo los anillos normales, pues. Ahora, Ujú. lo que yo veo esa técnica, no sé, tal vez es muy osado de mi parte, pero que tú misma lo comentaste, Gabriel, el tema de la flexibilidad. Yo más bien creo que la rigidez del anillo ayuda a aplanar más. En cambio, si estás poniendo un pedacito, ¿qué es lo que tú buscas cuando haces el crosslinking antes? Endurecer esa córnea, o sea, convertir yo a los pacientes se lo explico muy coloquial, ese lomito, esa carne blandita en un solo cuerito para que te responda mejor. Entonces, no sé si metiendo mismo tejido estromal, que sigue siendo blandito, el efecto realmente, ¿cómo lo calculas además? Porque no es la misma Sí, rigidez que tiene un segmento de PMMA. Entonces, bueno, ojalá se ¿no? pudiera Y hacer que de eso. tampoco se puede medir el espesor porque básicamente el corte lo hacen es de forma manual. Entonces, ¿cómo mides el espesor del segmento? Sí, me parece algo que todavía como que está un poquito en pañales, creo que está en pañales y las casas comerciales han modificado muchísimo tanto la forma, los diámetros, los arcos de los anillos y yo creo que cada vez los van perfeccionando más. Albertazzi ahorita está promocionando mucho el anillo completo otra vez que había caído en desuso porque el que puso esa técnica a valer, digamos, fue el doctor Barraquer y el doctor Barraquer empezaba con anillos completos y se está volviendo a esa tendencia. Yo no tengo experiencia particularmente con anillos completos. El tema infeccioso es impresionante. Nunca dar por sentado que los pacientes van a saber qué cosas no deben hacer. Me recordaste con lo de las bacterias extrañas, es que uno les tiene que decir, bueno, increíble, mire, no haga esto, no se ponga a arreglar la biblioteca, que le vaya a caer todo el polvillo de los libros, no se ponga a arreglar el closet, que le caiga la pelusa. Hay que decirle a los pacientes, yo tuve hace muchísimos años un paciente que le pusimos una queratoprótesis de Boston. Y ese señor Mm, nos llegó infectadísimo. Al final eso se perdió. Él estuvo muy bien por como un año y medio. Chévere, porque imagínate, estaba con 20/70 con su queratoprótesis sin corrección. Después, por supuesto, de PL a 20/70, ¿no? Y ese señor se metió a bañar en una represa en Camatagua y ha regresado con una clamidia. Bueno, y eso fue increíble, pues se perdió. Entonces, yo digo, bueno, a uno no se le ocurre decirle no haga eso, uno cree que la persona por sentido común al menos te pregunta,
Mire, doctora, yo puedo hacer tal cosa, yo me puedo meter en la piscina si es que uno no se los ha dicho, porque tú no puedes imaginarte toda la gama de cosas que a un paciente se le va a ocurrir hacer para tú decirle, no haga esto, esto y esto. Pero bueno, es así. Y entonces avisarle, mire, cualquier cambio, cualquier duda que usted tenga, pregunten primero, no sé, porque Totalmente de acuerdo contigo, Cecilia. sí, Totalmente. las infecciones que agarran son loquísimas y bueno, yo me imagino que sí tendrá relación con el hecho de tener un cuerpo extraño allí, pues que no invaden las usuales, sino otras. Está abierto, yo soy una fastidiosa, porque yo los mando hasta lavar con agua filtrada la cara, y más ahorita en estas épocas, como está viniendo el agua en Caracas, hasta las cataratas, le digo que se laven la cara con agua filtrada. Hay que explicarle muy bien, yo le doy su manual de instrucciones, le digo siempre que usen el sentido común, lo que estaba, precisamente lo que está comentando Cecilia ahorita. Hay que decirles todo, porque uno a veces da por sentado que el paciente cree que, o sea, que no debe hacer algo y mentira, el paciente a veces ni idea, ni pendiente. Entonces, y si se lo das por escrito, pues mucho mejor. Y sobre todo que el paciente con queratocono que te llega generalmente es un chamo, es un paciente joven, es un muchacho de 20, 21 años que le gusta salir, que le gusta parrandear, que a lo mejor se va para la playa, se va para la piscina. Entonces hay que estar súper pendiente, que no se metan en ambientes contaminados, discotecas, incluso un golpe, etcétera, etcétera. Y la otra cosita que quería acotar es que otra de las bondades que tienen los anillos que yo he visto a través de todo este tiempo, que pacientes que yo he operado de anillos por queratocono me han hecho ya cataratas y los he tenido que operar de cataratas. Y mira, es una técnica tan noble que operar una catarata en un paciente con un anillo, aparte que te facilita mucho el cálculo del lente intraocular. De hecho, pacientes mayores que tenían queratocono y nunca se los habían operado, yo les pongo anillos, espero 3, 4 meses y luego le hago la biometría y el cálculo del lente sale bastante preciso. O sea, es una técnica muy noble. José Manuel Vargas también tiene casos de combinados con lentes de cámara anterior, o sea, lentes fácticos, perdón, que yo di una charla en el Congreso Nacional, estuve haciendo una revisión de la literatura en España, pues, y también es combinable, o sea, es una técnica muy versátil y dentro de todas las complicaciones que yo recuerdo que migraciones en aquel momento eran, no sé, 3%, extrusiones 1%, infecciones eran 1 o 2, pero cuando te llega ese 1 o 2, se te convierte en un gran dolor de cabeza, en un gran dolor. Otra preguntita dentro de los criterios de selección, la agudeza visual, ¿cuál es el nivel de agudeza visual? Digamos que tú digas menos de tal agudeza visual no debe ser tratado con anillo versus la progresión que has visto del queratocono. O sea, ¿cuál sería un paciente que para ti excluirías de los anillos tomando en cuenta la progresión del queratocono? Ok. Si es un queratocono estable, yo cuando comencé, mi criterio era que el paciente tenía que ver 20, 40 o mejor, porque obviamente tenía que asegurarme mis resultados y estaba empezando. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que el paciente reaccionaba con una mejor agudeza visual de lo que yo me hubiera esperado. Entonces, digamos que fui aumentando el rango a pacientes con agudeza visual mejor corregida de 20-60. Y de pronto el paciente estaba con un 20-60, que para nosotros refractivo no es una agudeza visual buena, ni con la que estamos contentas, no sé si ustedes están de acuerdo. Y Ujú. resulta que el paciente está feliz. Te Mm. dice, doctora, estoy viendo, pero ya va, yo decía, pero este señor tiene 20-60 por dentro, pero están contentos. ¿Por qué? Y vuelvo a lo que dije al principio. Estás movilizando el ápex del queratocono y eso le Mm. da una mejor calidad de visión. ¿Ok? Mm. Ahora, la otra contraparte. Bueno, entonces eso, Cecilia. La agudeza visual, yo estoy moviéndome un poquito los criterios, pero si tú te vas a la literatura, te van a decir 20-40 o más. Yo Mm. lo estoy llegando a 20-60. Y obviamente pacientes que no tengan opacidades corneales, estrías de Vogt, leucoma, que hayan tenido descompensaciones en algún momento, así Mm. sean periféricas, una estrellita de Vogt temporal que no te agarra ese visual, eso está contraindicado porque eso es una córnea que se va a descompensar en cualquier momento. Cambios endoteliales no se han descrito, los contagios de células endoteliales siguen siendo iguales después de la implantación de los anillos,
y bueno, alta expectativa de ametropía, ¿ok? Del paciente. El perfil psicológico de estos pacientes es importantísimo, importantísimo. Yo tenía un paciente que creo que fue una de mis peores experiencias, un paciente hiperreactivo, tratado con lexotanil 6 miligramos 2 veces al día, tenía, bueno, adrenalina a trillón y yo no tomé en cuenta, cometí un error, medir el diámetro pupilar en condiciones mesópicas y escotópicas. Resulta que el chamo hacía unas dilataciones pupilares horribles y los halos eso fue empezando, y los halos de visión nocturna que tenía y el encandilamiento era terrible. Entonces, además de la personalidad, te podrás imaginar una persona que está con 12 miligramos de lexotanil al día por problemas medio psiquiátricos, medio también porque tenía una hipersecreción de adrenalina, no me acuerdo porque había una razón médica, no me acuerdo ahorita qué era. Entonces, eso fue para mí un gran dolor de cabeza. De hecho, tuve que quitarle los anillos porque el muchacho no aguantaba la, los halos de visión nocturna y el encandilamiento y todo. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Sí. Ahora, si tú topográficamente pues documentas que hay progresión del queratocono, pero el paciente todavía, digamos, preserva una agudeza visual corregida menor de 20/30 o mejor, entonces, digamos, tú igual o tal vez no nos iríamos primero por el crosslinking y esperar, tal vez. Primero el crosslinking ¿Y y cuál esperar. sería el límite en el que tú dirías, le puse crosslink y tú dirías, ok, este paciente va para anillos? ¿Cuándo, digamos, sería tu mínimo que tú dijeras de esta agudeza visual en adelante o de este punto de progresión en adelante, entonces ya me voy por el anillo, Que no mejore más de 20/50. que no Que mejore? me más de 20/50 porque sabemos que 20/50 sí es una visión, no, no es mala, tampoco es buena, pero oye, te limita mucho para manejar de noche, si estás estudiando, si estás en la universidad, qué sé yo. Entonces yo creo que ya con 20/50, ya habiéndole hecho el crosslinking y teniendo por lo menos 2, 3 meses, que es cuando creo que ya se frena la detención el efecto del crosslinking, que otra cosa, el anillo, si además el cono está en progresión, tú con el anillo vas a detener la progresión del queratocono, porque esa es otra de las indicaciones, detener la progresión del queratocono. De hecho, es la Claro, primera indicación que ella tiene. De hecho, claro, por eso es la pregunta precisamente, ¿no? los anillos fueron diseñados primero para miopía, pero luego se vio su efecto de aplanación y empezaron a usarse para queratocono. Pero la primera indicación que tuvieron fue para detener la ectasia. Ahora, de ahí en adelante empezaron a ver todos los beneficios visuales y se empezó a usar con otros fines. Pero sí, sí, sin duda alguna, 20/50 anillo, Ok, sí, anillo. la pregunta es esa porque a veces, bueno, uno puede ver casos y como son personas jóvenes, también su necesidad de una mejor agudeza visual, pues es bien importante. O sea, a veces uno determina que hay una progresión del queratocono, recibió el crosslinking, pero tú dices, bueno, pero es que con lentes me corrige 20/30, por ejemplo. Entonces tú dices, ajá, pero está progresando. Entonces es preferible esperar a que haya, digamos, un empeoramiento de su agudeza visual, de su mejor agudeza visual corregida y seguir con los lentes de contacto, lentes de apoyo escleral o cualquier otro recurso, pero no con 20/30, 20/40, mejor no poner los anillos. No, si no hay progresión del cono, pero si tú ves que hay progresión del cono porque está aumentando la ectasia, a pesar de que le pusiste los anillos y que eso de una manera u otra va a redundar sobre la visión mejor corregida o sin corrección, ponerle anillos Ok. de una vez, porque el crosslinking no fue suficiente para detener esa ectasia y obviamente, bueno, todos los consejos que uno le da a un paciente con queratocono, de no rascarse, usar lágrimas artificiales. Y tú tocaste ahorita un punto bien importante, Ceci, que son los lentes de apoyo escleral. O sea, ya los pacientes quedan muy contentos, bueno, aparte el fastidio de poner y quitar, pero lo malo es el costo. Sí. Claro, están costando casi que lo mismo que poner 2 anillos, o sea, que comprar los anillos. Pero bueno, por ejemplo, un paciente temeroso, un paciente que no quiere ponerse, son una opción excelente. O también para los pacientes
que te llegan, nosotros somos la generación del post-queratotomía radial y nos tocó toda esa tanda de pacientes con aplanaciones corneales severas y ectasias inducidas por queratotomía radial. Entonces el lente escleral se ha vuelto, bueno, una ayuda grandísima en esos casos, para Bueno, ese tipo de... ojo, y no solo KR, sino también que somos post grandes ablaciones con la SIC que no las hacemos ya. Entonces hacemos ablaciones de 10 dioptrías y que ya no las vamos a hacer más. Claro, y de la época donde los topógrafos y los paquímetros no eran tan exactos y de pronto los pacientes ya tenían ectasia y no se detectaban, entonces hacían retoques además, se hacían Y retoques sobre la córnea menos de 480 micras, entonces inducía más ectasia y no sabían lo que estaban haciendo o no sabíamos, ahora también porque el tema con esas ectasias post LASIK o PRK es el grosor corneal, o sea, es cuánto te quedó de córnea como para permitirte pensar en estas opciones, pues entonces no es sí, fácil. pues, bueno, o sea, le pones menos, obviamente generalmente es hipocorregido, pero el mayor problema, yo por lo menos lo tengo prácticamente como, o sea, una indicación es la ectasia inducida por queratotomía radial. Yo las experiencias que tuve en pacientes con más de 4 cortes, para mí ya es una contraindicación, porque la estabilidad del anillo no es la misma. Tú tienes esa córnea cortada como una torta ahí, raca, 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 que además hacían a una profundidad casi que del espesor corneal de la córnea, que llegaban prácticamente todas hasta el limbo y eran queratotomías buenas porque sus pacientes Ujú. pasaron años viendo bien. Son complicaciones que se empezaron a ver después de 10, 15 años de operado. Entonces el anillo baila como una gelatina, no tiene el apoyo que necesita para poder hacer el efecto de cincha. Yo siempre le digo Estable, de estar estable. Sí, vivir estabilidad. Y otra cosa importante hablando de estabilidad es que hay que explicar a los pacientes que la visión los primeros meses es fluctuante. Hay días que va a ver mejor, días que va a ver peor, y así va hasta que el anillo logra como que cuadrarse, como que terminar de pegarse del estroma, formar parte del propio estroma corneal, y es allí a los 3 meses que tú puedes decir ya esto está estable. O sea, ya esta es tu y visión. con PRKs previas, ¿tienes alguna experiencia? Sí, con PRK previa y con la SIC. PRK y con la SIC incluso. Ah, Lo que pasa es que fíjate. yo hago con la SIC que yo le resto a la paquimetría cuando voy a calcular el espesor del anillo. Yo mi paquimetría ponte que de 500, o 550. Entonces yo le resto en la periferia lo que yo considero que puede medir el flap corneal, que bueno, ahorita con los OCT y todo eso uno más o menos lo puede medir. Y entonces calculo mi 80% en base al resto que me queda. No sé si me expliqué. Porque el flap te está sumando y tú tienes un espacio muerto, un espacio virtual que ya tú generaste con el corte, cosa que Ujú. no ocurre con el PRK, porque con el PRK desepitelizaste y eso volvió a salir. En cambio, el flap no, el flap agarra epitelio y estroma superficial, no estroma medio. Entonces, yo lo que hago es restarle esa parte para evitar porque incluso el túnel te puede caer en la interfase del flap de un paciente de 15 años operado y el túnel va para allá. Eso lo Bueno, presentó la doctora Barraquer. fíjate que yo pensaba que en la SIC en la SIC previo no se ponían. Por eso te No, nombré solo el PRK. no, no, sí, sí, no, la SIC no es, de hecho, es una de las indicaciones, ectasias por la SIC, ectasias por Ok. PRK y por queratotomía radial. O sea, empezando, las experiencias malas fueron con queratotomía radial. Con la SIC, una sola, hasta que aprendí, que escuché a la doctora Barraquer, lo conversé con ella y tal, y me explicó, no, claro, hay que restar y ta, 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 ta. Tú le restas el grosor del flap, 180, 160 micras, depende el microquerátomo con el que hayas trabajado. Y Y hasta entonces te ahorita vas por detrás de, o sea, más profundo que tu interfaz. estás segura que estás metida en tu estroma, pues. Sí, bueno, como en la periferia siempre normalmente no agarra, la ablación no agarra la periferia, entonces puedes A poner menos allí tus segmentos. Exacto, a menos que Fíjate. haya sido una exploración hipermetrópica. Sí, claro, hay que evaluar bien el paciente. Bueno, siempre Sí, todo, hacer los pasos step by step y bueno, y ya. buenísimo.
He aprendido un montón hoy. Gracias, Claudia. Qué bueno, Gracias, Ceci, qué doctora. bueno. Si alguien más tiene alguna pregunta o quiere agregar alguna observación, bueno, como que hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias.